Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Acá nuevamente el hermano Enrique Morales, continuando con esto del curso bíblico. Nos ponemos nuevamente en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Espero que bien. Seguimos acá en esto, siguiendo las políticas de gobierno en nuestra casa. Espero que todos ustedes se encuentren bien con su familia, los padres, sus hijos, con sus hermanos, los esposos. Volviendo acá al tema, hemos visto en el tema 1 y el tema 2, ¿qué hemos visto? El Génesis. Seguimos en el Génesis. Pero el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿qué es lo que hemos visto? Es la creación de, del mundo, cómo Dios fue creando el mundo y la forma como fue haciendo esa creación, ¿no? Hasta que hemos visto la llegada del hombre. Cuando hablamos del hombre, hablamos también del hombre y la mujer, ¿no? Cómo Dios se la presenta a Eva, y en esa parte poética, ¿no? Esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? Una forma muy hermosa de esa presentación que hace Adán hacia Eva, ¿no? Ahora vamos a ver el capítulo 3. No, y vamos a ver cómo somos nosotros, el ser humano, de tercos, de tercos, tercos. Estamos en el paraíso, tenemos todo a nuestra disposición, ¿no? ¿Y qué nos dice, no? Si Dios ha creado todo lo bueno, ¿de dónde pues viene el mal? El dolor, la muerte. En realidad, esta pregunta no es nueva. Se planteaba en el siglo X a.C., cuando se pusieron por escrito estos capítulos más antiguos de la Biblia, y seguimos haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? Ya que el hombre tiene la vocación de cultivar la tierra que el Creador hizo buena, por su trabajo le cuesta tantas fatigas y rinde a veces tan poco. Puesto que el hombre necesita ayuda y amor, ¿por qué hay tanto odio y tanta violencia en el mundo? Si el hombre y la mujer tanto se apegan a la vida recibida de Dios, ¿por qué no logran escapar de la muerte? Y acá viene eso, ¿no? Los científicos, la gente que busca escapar de la muerte. Queremos eso, la vida eterna, queremos tener todo a la mano. ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué matamos a nuestro hermano? ¿Por qué queremos dominar por la fuerza a otra nación? ¿Por qué el mundo se ha llenado de todas esas cosas, no? Es la pregunta que desde un inicio siempre se ha dado, el porqué de todas esas cosas. Ya en tiempos anteriores a Abraham, ciertos cuentos muy antiguos echaban culpa a unos dioses envidiosos. Hoy en día nos faltan hombres que culpan a Dios ante un desastre, una muerte trágica. Algunos llegan a perder toda la fe porque piensan que si Dios existiera, no permitiera el mal. Como una vez, hace tiempo, mirando por televisión, ¿no? Pasaban que había habido un temblor en un lugar X, ¿no? Y la gente decía, Dios, apiádate de nosotros, aplaca tu ira, o sea, bueno, Dios es culpable de todo, ¿no? De los terremotos, de la lluvia, de las inundaciones, del fuego, todo le echamos la culpa a Dios, ¿no? Es más sencillo echarle la culpa a Dios o de repente no sabemos por qué suceden esas cosas.
La Biblia también a partir del capítulo 3 del Génesis da su punto de vista al respecto. No se trata de una explicación cualquiera, sino lo que Dios quiso revelar para nuestra fe y salvación por intermedio de los profetas y sabios. Acá hay que recalcar eso, ¿no? Algo claro, ¿no? Tener esa concepción. Y si yo le dijera al hermano Enrique, Enrique, explícate el mal en el mundo, ¿cómo lo explicaría? ¿Cómo lo explicaría Alberto, Juana, Miguel? Explícate por qué hay mal en el mundo. Y que para eso tuviera más de 2000 años, esa explicación tuviera eh, valor, que persistiera a pesar de los cuestionamientos, una explicación tan sencilla. ¿Y cómo lo haría? Todo lo que existe es obra de Dios y por lo tanto es bueno. Si vemos en el Génesis, Dios iba el primer día y dice, y esto es bueno. El segundo día, esto es bueno y esto es bueno. Ese mensaje central de Génesis, en capítulo 1 y 2. Pero desde el principio la obra de Dios ha sido trastornada por la culpa de las criaturas dotadas de la libertad. Así se explica la presencia del mal y de la muerte en el mundo. Es lo que vamos a conversar ahora en este Génesis 3. Todo israelita sabía muy bien cómo había empezado la historia de su pueblo, el pueblo escogido, Israel. Dios había liberado a los antepasados de la esclavitud de Egipto, pura bondad y misericordia. En el Sinaí les había dado la alianza con los 10 mandamientos. Pero enseguida el pueblo desobedeció al primero de ellos fabricando el becerro de oro. Y acá vemos un poquito, Moisés se alejó un par de días porque se fue al monte para traer las tablas. ¿Qué hizo el pueblo? Inmediatamente eh, elaboraron el becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Y ahí viene nosotros. Nosotros, ¿cuál es nuestro becerro de oro? ¿Se han puesto a pensar? Tú, Miguel, tú, Felipe, ¿te has puesto a pensar cuál es tu becerro de oro? Todo esto fue castigado por una demorar 40 años en el desierto. Ellos fueron castigados con eso, ¿no? Se demoraron 40 años en llegar a la tierra prometida. Pero Yahvé entregó la tierra a la generación siguiente por misericordia y fidelidad a sus promesas. Sabemos que Dios es fiel a sus promesas, a pesar que una y otra vez caemos nosotros en esa desobediencia, en ese alejarnos de Él, en ese adorar a ese becerro de oro, pero Yahvé está ahí, con esa misericordia y esa fidelidad hacia nosotros. También los autores del Génesis tenían presente la historia reciente de David, padre de Salomón. Su elección había sido un don gratuito de Dios. Eso lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16. A ver, busquen en su Biblia. ¿Ya lo encontraron? Pero el rey pecó con Bexabé, esposa de Urías, al que mandó a matar. 2 Samuel, capítulo 11. Despreciando a la vez dos mandamientos: no matarás y no cometerás adulterio. Aquí vemos un poquito, vamos a detenernos un segundito acá, ¿no? Como David estaba caminando y la ve a Betsabé y la desea. Entonces vemos primeramente que el primer pecado que él tiene entra por los ojos hacia el cerebro, el deseo, y de ahí inmediatamente no le importó que Urías sea su mejor general, no importó que era que lo defendía, ¿no? ¿Qué hizo? En forma solapada, lo mandó al frente de las tropas para que lo maten.
y vemos los dos pecados, ¿no? El cometer el adulterio y el matar. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos puesto a pensar a quién deseamos. Somos casados y deseamos a la mujer del vecino. ¿Qué hacemos? Luego vino el castigo, el niño murió. Ahí vemos 2 Samuel 12:24. ¿Encontraron? Pero Dios, siempre fiel a su promesa, amó al otro hijo que nació después, Salomón. Vamos viendo acá, ¿no? Que nuestro Dios es siempre fiel a sus promesas. De estos ejemplos podemos destacar 5 elementos: el don gratuito, el mandamiento o precepto, la transgresión o pecado, el castigo, el perdón y la fidelidad de Dios a las promesas. Claro, ¿no? Estos ejemplos que podemos sacar de todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Que Dios siempre es fiel a sus promesas, ¿no? Pero a veces hay que tener un castigo también. Poco a poco vamos a ir desarrollando un poquito más esto, pero hay que ir entendiendo cómo se fue elaborando, estamos viendo todo esto, la elaboración de la Biblia. Los autores del Génesis tenían pues un esquema para reconstruir el drama inicial de la humanidad. Ya en el capítulo 2 habían descrito lo siguiente: el don gratuito, es decir, el paraíso. ¿Qué pasó? Teníamos en forma gratuita el paraíso. El mandamiento también en él y del árbol del bien y del mal: no comerás, porque el día en que comieres no morirás. Mandamiento. ¿Se cumplieron o no cumplieron? Quedaba el capítulo 3, el pecado. Después viene el castigo y viene el perdón de Dios. El primer pecado aparece con una enorme desobediencia al Señor, cuya raíz es el orgullo. Conocer el bien y el mal, es decir, por uno mismo lo que está bien y lo que está mal, y obrar en consecuencia. Si nosotros podemos saber, ¿no? O entender un poquito, si nos dicen, ¿no? Si te abrirán los ojos y tendrás conocimientos del bien y del mal. Entonces, si yo tengo todos esos conocimientos del mal, ¿para qué está Dios? Ya no necesito a Dios, Dios estaría en un segundo plano, estaríamos por encima de Dios. ¿Cómo está nuestro concepto nosotros en este sentido? Dentro de los símbolos del relato del Génesis 3, contradecir el precepto divino y comer del árbol del bien y del mal significa una reivindicación de independencia ante Dios, por lo cual el hombre reniega su estado de criatura e invierte el orden establecido por Dios. Estoy por encima de Dios. Nosotros estamos por encima de Dios. No hemos puesto a pensar, ¿hacemos eso realmente? ¿Creemos eso? Yo puedo decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero le hago caso. Si lo desobedezco, no estoy amándolo. Si tengo otro Dios por encima de mi Dios, no estoy haciendo eso. ¿Cuál es nuestro Dios que tenemos? ¿Cuál es nuestro becerro? Adán defiende celosamente su autonomía, no quiere depender de Dios, rechaza su palabra juzgando equivocadamente que puede arreglarse por sí mismo, sin hacer caso al Creador, y que encontrará la felicidad a su manera, según sus propios criterios.
Yo soy feliz a mi manera. No necesito de Dios. Es realmente la manera de pensar de muchas personas. Nosotros pensamos así. Tengo esa certeza. No, yo sí creo en Dios. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Pero sin embargo, no hacemos caso. Pero al actuar así resulta que Adán lo confunde todo. Se desvía de buen camino, se encierra en sí mismo, lejos de Dios. Entonces, en vez de vivir en plenitud, engendra la división, la mentira, el odio. En resumen, los frutos de la muerte. Todo por ello por comer del fruto prohibido. Pero es el hombre quien se castiga a sí mismo. A ver, busquemos el texto. ¿Qué es lo primero que hace cuando Dios nos cuenta la Biblia? Dice que se paseaba por el paraíso y Adán estaba escondido y Dios le pregunta, ¿no? ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Qué más? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido. O sea, ahí en automático, yo no soy culpable. ¿Quién es el culpable? La mujer responde, ¿no? La serpiente me engañó y me dio y me hizo comer. Al final de cuentas, ni Adán ni Eva son culpables. Vamos viendo hasta dónde, ¿no? Cómo somos ante una responsabilidad. No asumimos nuestra responsabilidad. Se rompe la unión que hay entre esposo y esposa. Creados para amar a su Dios, el hombre huye de su presencia, se esconde de su vista. Rota la armonía del hombre con Dios, todas las relaciones humanas se ven alteradas, perturbadas. Relaciones de los hombres entre ellos tienen vergüenza de su desnudez, tienen miedo de ser vistos tal como son, por eso llevan máscaras, establecen relaciones ambiguas, viven en la mentira. ¿Vivimos en la mentira nosotros? Podemos decir que la gente nos ve desnudos, desnudos en el sentido de la palabra, ¿no? No es que estemos totalmente desnudos, sin ropa, ¿no? Pero nuestra vida es transparente. Cualquiera que le ve dice, Juan, tú eres tal como hablas, o lo que dices haces. O tenemos una mascareta, ¿no? En la cual digo una cosa, hago otra cosa, tengo una relación de otra manera. ¿Cuáles son las máscaras que tenemos? ¿Cuáles son esas relaciones ambiguas que tenemos? Tengo a mi esposa y miro a la mujer del vecino. Pero somos hombres, podemos ver. Así es. ¿Estamos seguros de eso? Le digo a mi hijo, no hay que mentir, hijo. Papá te busca, o dile que no estoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son la manera de tener la concepción de la verdad? Y también llegamos a esto, ¿no? Por eso Caín llega a matar a su hermano. Lamé buscará venganza 77 veces. La torre de Babel manifiesta la falta de comunicación entre los hombres. La torre de Babel. Vamos a hacer una torre hasta la altura de Dios, para poder estar al par a Dios, para comunicarnos con Dios. Queremos ver a Dios. Dios castiga al hombre confundiéndolos, en la cual no podamos entendernos. Estamos hablando solamente ahorita, después Jesús va a venir con otro mensaje, pero ahorita concentrémonos en este capítulo, en lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Cómo se va dando las relaciones entre los hombres
y cómo viene la muerte de Caín cuando mata a Abel, ¿no? La envidia, la cólera. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Tú eres guardián de tu hermano? ¿Sabes dónde está tu hermano realmente? ¿Sabemos? ¿Nos comunicamos? ¿Preguntamos por nuestro hermano? Las relaciones del hombre con la naturaleza, el trabajo es nuestra misión y es bueno, pero en adelante nos resultará pesado. La mujer da luz, pero la dominación del varón sobre su compañero creado a igual imagen a él. Somos iguales, pero comienza ya la división en la cual el hombre comienza a dominar a la mujer y el hombre comienza a dominar al hombre. Comienza la esclavitud, comienzan las envidias. ¿Qué pasa? Vamos avanzando y nos dice, ¿no? Las aguas del diluvio destruyen la vida. Dios manda como castigo el diluvio. Todo esto nos dice que por el pecado el mundo actual es distinto, lo que el Creador quiso primero. En adelante el sufrimiento acompañará los pasos del hombre. En la imagen vemos, ¿no? Un poquito cómo Dios expulsa a Adán y a Eva, pero los expulsa del paraíso desnudos, no, le da vestimenta. O sea, Dios, a pesar de todo, siempre está con nosotros. Somos pecadores, nos olvidamos de Él, pero siempre Dios está dándonos algo, como una tabla de salvación. Lo que tenemos que hacer es cogerla. Pero nuestro Dios es misericordioso. Perdonó al pueblo rebelde del Sinaí y a David. Los autores del Génesis lo sabían. Dios asegura a la primera pareja que un día la maldita serpiente será aplastada. Veamos Génesis 3:15, en la cual viene la promesa, lo que nosotros conocemos como el protoevangelio, ¿no? La promesa de salvación. Caín recibe en la frente una señal de protección. Génesis 4:15. A ver, busquen Génesis 4:15. ¿Encontraron? Cómo Caín pide una señal para que nadie más lo toque. El diluvio hizo excepción de Noé, el hombre justo, en la cual Dios encontró que era un hombre bueno y hizo que se pudiera salvar en el arca. En la dispersión del pueblo, Dios llamó a Abraham para poner fundamento de su pueblo. Eso vemos en el 11:26. En otros términos, el Génesis anuncia aquí, si bien oscuras y misteriosamente, que Dios tendrá la última palabra de perdón. El Creador será también el Salvador. Una serpiente que habla. ¿Las serpientes hablan? Es lo que mucha gente a veces se pregunta, ¿no? Oye, si las serpientes no hablan, otros dicen, oye, en aquella época las serpientes hablaban seguro, ¿no? Después se quedaron mudas. Los autores hicieron uso de una forma de enseñar que se parece bastante a las parábolas de Jesús en el Evangelio. Y hemos hablado que la Biblia está escrita en géneros, lo que se conoce como géneros literarios. Ejemplo, el ejemplo concreto, la historia viva, fácil de entender para decir cosas profundas, difíciles, pero sumamente verídicas e importantes para nuestra fe. Uno de los elementos que más nos llama la atención en esta historia
Así reconstituida es la serpiente, una serpiente que habla engañando, es juzgada y condenada por Dios. Pero, ¿por qué la serpiente? Nosotros sabemos que la serpiente es un animal astuto y peligroso. En contraste con ella puede significar la muerte. Justo estaba viendo hace poco una película que hay una serpiente en la selva que la llaman la serpiente dos pasos, porque la serpiente te pica o te muerde, das dos pasos y te mueres. Por eso la serpiente tiene ese apelativo, ¿no? La serpiente dos pasos. Entonces, vamos viendo, ¿no? Cómo entra el mundo, ¿no? Cómo se va haciendo, ¿no? Qué bonito. Pero los israelitas algo más sabía de la serpiente, tiene un significado religioso. Los capítulos más antiguos del Génesis fueron escritos durante el reinado del rey Salomón. Eso lo hemos estado conversando en el capítulo 1 y capítulo 2. El hijo de David. Fue el más sabio de todos los reyes de la tierra. Vemos en Primera de Reyes del 5 al 9 al 14. A ver, busquemos. Primera de Reyes, capítulo 5, del 9 al 14. A ver. Pero tenía un número grandísimo de esposas. Primera de Reyes, capítulo 11. A ver, busquemos, estamos cerca, estamos en el capítulo 5, busquemos el capítulo 11. Muchas de ellas siendo princesas paganas. En la ancianidad del rey, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses. A pesar que era el hombre más inteligente, eso lo fue inclinando hacia otros dioses. Por supuesto, el mal ejemplo contagió el pueblo, quien se olvidó de su Dios para volverse idólatra. La diosa Astarte, divinidad cananea de la fertilidad y de la fecundidad femenina, recibió un culto del rey y del pueblo. Ahora bien, la serpiente era el símbolo de aquella falsa diosa, como el becerro o toro era del otro dios pagano de los cananeos, Baal. Así que ahora entendemos mejor por qué de la serpiente en la historia del paraíso. Vamos viendo cómo los sacerdotes en aquella época trataron de identificar, ¿no?, a la serpiente, mostrándolo como ejemplo de que por ellas nuestro rey, vamos a hablar, está alejándose del Dios verdadero. Tener eso, ponerlo, ¿no? Tenemos que poner algo, ¿no? ¿A quién pongo en esa representación? Hemos hablado que la serpiente, hay serpientes que son venenosas cuando uno lo muerde. Entonces, ¿a quién ponen? Y ponen como un ejemplo, ponen a la serpiente como una representación. Ella representa una falsa divinidad y por tanto era la más indicada para sustituir su palabra engañadora a la palabra de Dios. Esto nos ayuda también a comprender más el drama del paraíso. Así como Salomón, el más sabio de los reyes, fue llevado a pecar por sus mujeres que servían a los falsos dioses, así también Adán, el más sabio de todos los hombres, fue llevado a pecar por su esposa, a escuchar la voz de la serpiente, el falso Dios por excelencia. Y acá algo, ¿no? Es inútil pues preguntar qué idioma hablaba la serpiente, si hablaba inglés, francés, italiano, castellano, si antes de su castillo tenía patas y andaba con un garrobo. Inútil también preguntar si la fruta era manzana o papaya. Son detalles de la parábola, y eso hay que entender. Son detalles de la... Puede ser cualquier fruto. A veces hay hermanos que tratan de hacer una conversación o una discusión por eso. O sea, no, que es manzana, que papaya, que no sé, ¿no? Que fue naranja, que fue toronja. Eso no es importante.
Lo esencial está en otros elementos y en su enseñanza de suma importancia. Por el pecado de uno, el mal entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Eso es lo que tenemos que ver y tener claro. El primer pecado nos contagia a todos nosotros. Es como si alguien hubiera echado veneno en un pozo. Todo el agua resulta envenenada y todo lo que lo toman de ella quedan afectados. En el pecado somos todos primeros hermanos de una misma familia enferma, pero gracias a Dios vendrá el médico, el Salvador, el segundo Adán, Jesús. Romanos 5, 12 y 21. A ver, busquemos un ratito. ¿Lo encontraron? ¿Ya? Muy bien. El mal no viene de Dios. No soy Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Porque tú amas a todos los seres, tú no detestas nada de lo que has hecho. Si no lo hubieras querido, no lo habrías hecho. ¿Cómo podría durar una cosa que tú no quisieras? ¿Qué podría subsistir si tú no lo hubieras llamado? Pero tienes lástima de todo, porque todo te pertenece, oh Señor que amas la vida. Sabidurías 11, 25, 27. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia y un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre los todos. Así fue como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justicia que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Enseguida vendrá el fin cuando Cristo entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo dominio y poder enemigo. Porque tiene que reinar hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus enemigos. El último enemigo destruido será la muerte, según dice la Escritura. Dios ha sometido todo bajo sus pies. Muerte, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? La muerte se vale del pecado para inyectar su veneno. Por eso demos gracias a Dios que nos da la victoria por Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Corintios 15, 24, 27 y 55, 57. Estimó que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se han manifestado en nosotros. Sabemos que todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, aquellos que han sido llamados según su plan. Ante esto, ¿qué decimos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá algunas preguntas que nos vienen. En pocas palabras o siglos fue escrito el relato del pecado de la primera pareja humana, ¿ya? En el siglo X a.C. Los sabios o profetas que escribieron el capítulo 3 del Génesis lo hicieron basándose en lo que sabían de la historia de su pueblo. Señale su respuesta con una X, verdadero o falso. Acá por el interno nos dicen falso. No es falso, es verdadero. La historia del pueblo de Dios puede resumirse en un esquema de 5 elementos.
don gratuito, mandamiento, el pecado, el castigo, el perdón. Diga en pocas palabras cómo el Génesis explica la presencia del mal en el mundo. No, acá no están enviando, vemos acá, no. Es por la desobediencia del hombre, acá se han equivocado. No está diciendo acá que es porque somos obedientes, no. Es porque somos desobedientes. Complete la siguiente afirmación agregando la palabra que falta. Debido al pecado del hombre, Dios, el Creador, será también un Dios salvador misericordioso. Dios tuvo compasión de Caín y le puso en la frente una señal de protección. En medio de la corrupción y de la maldad general que ocasionaron el diluvio, una familia halló gracias a los ojos de Dios. Era la familia de Noé. Después del fracaso de Babel y de la dispersión de los pueblos, Dios eligió a Abraham para prepararse un pueblo. Eligió a Abraham. El relato del primer pecado deja abierta la puerta de la esperanza. Diga en pocas palabras en qué consiste esa esperanza. Dios asegura que un día la serpiente será aplastada. Eso es el protoevangelio, Génesis 3:15. El primer anuncio del evangelio. Dios desde ya promete la llegada de su Hijo. Si es posible morir, en Génesis 3:15, el protoevangelio, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Bien, hermanos, hasta estamos terminando este capítulo 3. Estamos tratando de avanzar poco a poco. Espero que no esté hablando demasiado rápido y puedan entender lo poco que se les puede explicar, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.